No hay registros oficiales, no hay fotografías antiguas ni titulares de periódico, pero esta historia ocurrió, y ocurrió muchas veces. En barrios humildes, en pueblos pequeños, en casas donde el ruido del viento entraba por las grietas de las paredes, existieron personas que nunca tuvieron casi nada. Y aún así, lo dieron todo. Esta es la historia de una vida simple, de alguien que no cambió el mundo desde arriba, sino desde abajo, desde lo cotidiano, desde lo invisible. Vivió con poco. Trabajó con las manos, comió lo justo, cayó más de lo que habló. No fue famoso, no fue poderoso, no fue recordado en su tiempo. Pero quienes crecieron cerca de él aprendieron lecciones que hoy parecen olvidadas. El valor de la palabra, el respeto por lo simple, la dignidad incluso en la escasez. Mientras otros soñaban con irse, él se quedó. Mientras muchos se quejaban, él resolvía. Mientras la vida se volvía más dura, él se volvía más humano. Esta no es una historia de éxito, es una historia de carácter. Porque hay personas que nunca aparecen en los libros, pero forman generaciones enteras. Personas que enseñan sin hablar, que guían sin mandar, que ayudan sin esperar. Y cuando ya no están, el vacío que dejan es más grande que cualquier herencia material. Quédate hasta el final, porque lo que vas a escuchar no es solo una historia del pasado. Es un espejo, una advertencia silenciosa y, tal vez, una lección que todavía estamos a tiempo de aprender. Nadie recuerda con exactitud el año en que nació Esteban Morales. No hay acta conservada ni registro claro. En los pueblos pequeños de aquella época, eso no era raro. Los nacimientos se anotaban en cuadernos viejos, cuando se anotaban. A veces bastaba con que alguien lo supiera, con que el niño existiera y respirara. Esteban nació en una casa de barro y madera, en una zona rural donde el trabajo comenzaba antes del amanecer y terminaba solo cuando el cuerpo ya no respondía. Su familia no era pobre según los estándares de entonces, era pobre según la realidad. Comían lo que producían, vestían lo que podían remendar y agradecían cada día que pasaba sin tragedias. Desde pequeño Esteban aprendió que el mundo no prometía nada. Nadie le habló de sueños grandes ni de futuros brillantes. Le enseñaron a trabajar, a respetar, a callar cuando era necesario, a ayudar sin preguntar, a no tomar lo que no era suyo, aunque nadie estuviera mirando. La escuela quedaba lejos, caminaba más de 1 hora para llegar y muchas veces no llegaba. No porque no quisiera aprender, sino porque el campo no espera. Había cosechas que salvar, animales que alimentar, agua que buscar. La educación formal fue corta, pero la educación de la vida fue constante. A los 12 años ya trabajaba como adulto. No se quejaba, no porque no doliera, sino porque no sabía que existía otra opción. Sus manos se endurecieron pronto. Su espalda aprendió a cargar peso. Su mirada se volvió observadora, atenta, silenciosa. Esteban no hablaba mucho. Escuchaba, y cuando hablaba, lo hacía con cuidado. No daba consejos, pero sus acciones enseñaban. Si alguien necesitaba ayuda, él aparecía. Si alguien faltaba a su palabra, él la cumplía por ambos. Nunca tuvo ambiciones visibles, nunca habló de irse. Mientras muchos jóvenes soñaban con la ciudad, Esteban se quedó. No por miedo, sino por responsabilidad. Sus padres envejecían. La tierra necesitaba manos. La comunidad dependía de personas que no abandonaran. Con el tiempo, la pobreza dejó de ser solo material. Llegaron años difíciles, sequías, enfermedades, muertes silenciosas. Esteban perdió a su padre sin despedida larga, a su madre sin palabras finales. Enterró con sus propias manos a personas que lo habían visto crecer. Y aún así, siguió. Construyó una casa pequeña, una sola habitación, techo bajo, piso de tierra apisonada. Nada sobraba, pero nada faltaba.
Cada objeto tenía un lugar, cada herramienta, un propósito. Vivía con lo justo porque había aprendido que el exceso pesa. Nunca se casó, nunca tuvo hijos propios, pero cuidó de muchos, hijos de vecinos, nietos de amigos, niños que necesitaban una figura firme, tranquila, confiable. Esteban nunca levantó la voz, nunca golpeó, nunca humilló. Enseñaba con el ejemplo y con el silencio. Cuando alguien enfermaba, Esteban llevaba comida. Cuando alguien moría, Esteban cavaba la tierra. Cuando alguien perdía el rumbo, Esteban escuchaba. Nadie lo llamaba héroe, nadie lo admiraba abiertamente, pero todos sabían algo. Si Esteban estaba cerca, las cosas se resolvían. Los años pasaron sin anuncios, sin celebraciones, sin cambios bruscos. Esteban envejeció como había vivido, sin ruido. Sus manos temblaban un poco más, sus pasos eran más lentos, pero su presencia seguía siendo firme. Muchos no notaron cuánto dependían de él hasta que empezó a faltar. Y ese vacío, ese silencio, sería la primera señal de que una vida aparentemente pequeña había sostenido mucho más de lo que nadie imaginaba. Nadie notó el cambio de inmediato. Al principio fueron detalles pequeños, cosas tan simples que parecían casualidad. Un portón que no se arregló a tiempo, un animal que se perdió porque nadie lo buscó con paciencia, un vecino enfermo que pasó un día más sin visita. Esteban siempre había estado ahí, tan presente que su presencia se volvió invisible. Cuando dejó de aparecer en las mañanas, muchos pensaron que estaba descansando. Cuando no se lo vio en la feria del pueblo, supusieron que el frío le había afectado los huesos. Nadie imaginó que sin anunciarlo, Esteban estaba comenzando a despedirse. Vivía solo, como siempre. Su casa seguía limpia, la leña ordenada, las herramientas en su lugar. Nada indicaba urgencia ni caos, solo el tiempo, avanzando sin pedir permiso. Fue una vecina quien lo encontró una tarde. Sentado en la pequeña banca frente a su casa, estaba despierto pero cansado, demasiado cansado. No pidió ayuda, nunca lo hacía, pero aceptó un vaso de agua, aceptó compañía, aceptó por primera vez quedarse en silencio mientras alguien más hablaba. En los días siguientes, la gente empezó a turnarse sin decirlo en voz alta. Uno llevaba comida, otro revisaba el techo, otro simplemente se sentaba un rato. No era lástima, era gratitud tardía. Esteban observaba todo con la misma calma de siempre. No se quejaba, no dramatizaba, solo agradecía con la mirada, con una palabra corta, con una sonrisa leve. Una noche, llamó a uno de los jóvenes del pueblo, un muchacho inquieto, de esos que siempre hablaban de irse, de empezar de nuevo en otro lugar. No te vayas enojado con lo que eres, le dijo. Vete sabiendo de dónde vienes. No explicó más, nunca lo hacía. Días después, Esteban ya no se levantó. No hubo médicos, no hubo sirenas, solo una quietud profunda, una calma extraña, como si el pueblo entero hubiera bajado la voz. El funeral fue simple, sin flores caras, sin discursos largos, pero nadie faltó. Gente que no se hablaba se saludó. Personas que nunca se habían detenido a pensar en Esteban lloraron sin entender del todo por qué. Y fue ahí, entre murmullos, donde comenzaron las historias. Uno recordó cómo Esteban le prestó dinero y nunca lo reclamó. Otro habló de una noche de hambre en la que apareció con comida sin preguntar. Una mujer contó que fue él quien enseñó a su hijo a leer cuando nadie más tenía tiempo. Un hombre confesó que Esteban evitó que tomara una decisión que habría destruido a su familia. Nadie sabía todo, pero todos sabían algo. Y en esa suma de pequeños recuerdos apareció la verdad completa. Esteban había sido un sostén invisible, un punto firme, un ejemplo silencioso. El pueblo siguió adelante, como siempre, pero algo había cambiado. Las personas comenzaron a cumplir lo que prometían, a escuchar más, a ayudar sin anunciarlo, a respetar lo poco.
no porque Esteban se los hubiera pedido, sino porque lo habían visto hacerlo toda la vida. Su casa quedó vacía, pero nadie quiso tocarla durante mucho tiempo, no por superstición, por respeto. Con el tiempo, alguien puso una banca frente a la puerta, nada más, ninguna placa, ningún nombre, solo un lugar para sentarse y pensar, porque esa era la verdadera herencia de Esteban. Un modo de vivir que no gritaba, pero que seguía hablando incluso después del silencio. Nadie notó el cambio de inmediato. Al principio, fueron detalles pequeños, cosas tan simples que parecían casualidad. Un portón que no se arregló a tiempo, un animal que se perdió porque nadie lo buscó con paciencia, un vecino enfermo que pasó un día más sin visita. Esteban siempre había estado ahí, tan presente que su presencia se volvió invisible. Cuando dejó de aparecer en las mañanas, muchos pensaron que estaba descansando. Cuando no se lo vio en la feria del pueblo, supusieron que el frío le había afectado los huesos. Nadie imaginó que sin anunciarlo, Esteban estaba comenzando a despedirse. Vivía solo, como siempre. Su casa seguía limpia, la leña ordenada, las herramientas en su lugar. Nada indicaba urgencia ni caos, solo el tiempo, avanzando sin pedir permiso. Fue una vecina quien lo encontró una tarde, sentado en la pequeña banca frente a su casa. Estaba despierto, pero cansado, demasiado cansado. No pidió ayuda, nunca lo hacía, pero aceptó un vaso de agua, aceptó compañía, aceptó por primera vez quedarse en silencio mientras alguien más hablaba. En los días siguientes, la gente empezó a turnarse sin decirlo en voz alta. Uno llevaba comida, otro revisaba el techo, otro simplemente se sentaba un rato. No era lástima, era gratitud tardía. Esteban observaba todo con la misma calma de siempre. No se quejaba, no dramatizaba, solo agradecía con la mirada, con una palabra corta, con una sonrisa leve. Una noche, llamó a uno de los jóvenes del pueblo, un muchacho inquieto, de esos que siempre hablaban de irse, de empezar de nuevo en otro lugar. «No te vayas enojado con lo que eres», le dijo. «Vete sabiendo de dónde vienes». No explicó más, nunca lo hacía. Días después, Esteban ya no se levantó. No hubo médicos, no hubo sirenas, solo una quietud profunda, una calma extraña, como si el pueblo entero hubiera bajado la voz. El funeral fue simple, sin flores caras, sin discursos largos, pero nadie faltó. Gente que no se hablaba se saludó. Personas que nunca se habían detenido a pensar en Esteban lloraron sin entender del todo por qué. Y fue ahí, entre murmullos, donde comenzaron las historias. Uno recordó cómo Esteban le prestó dinero y nunca lo reclamó. Otro habló de una noche de hambre en la que apareció con comida sin preguntar. Una mujer contó que fue él quien enseñó a su hijo a leer cuando nadie más tenía tiempo. Un hombre confesó que Esteban evitó que tomara una decisión que habría destruido a su familia. Nadie sabía todo, pero todos sabían algo. Y en esa suma de pequeños recuerdos apareció la verdad completa. Esteban había sido un sostén invisible, un punto firme, un ejemplo silencioso. El pueblo siguió adelante, como siempre, pero algo había cambiado. Las personas comenzaron a cumplir lo que prometían, a escuchar más, a ayudar sin anunciarlo, a respetar lo poco. No porque Esteban se los hubiera pedido, sino porque lo habían visto hacerlo toda la vida. Su casa quedó vacía, pero nadie quiso tocarla durante mucho tiempo, no por superstición, por respeto. Con el tiempo, alguien puso una banca frente a la puerta, nada más, ninguna placa, ningún nombre, solo un lugar para sentarse y pensar, porque esa era la verdadera herencia de Esteban, un modo de vivir que no gritaba, pero que seguía hablando incluso después del silencio.